A José Luis Velasco, es compañero de oficios varios de Madrid y fue secretario general de nuestro sindicato. Hoy viene a hablar de economía y anarquía. Cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias a todas y a todos por venir a esta conferencia. Espero que sea del agrado de todos y sobre todo que sirva para clarificar un poquito todo el marasmo de ideas que hay sobre la sociedad actual desde distintas corrientes de pensamiento y de actuación política y social, y sobre todo para dar a conocer los planteamientos que el anarquismo tiene sobre diversos aspectos de la vida social y de la vida económica de los pueblos. Fundamentalmente, mi preocupación cuando doy una conferencia de este tipo no es hacerla extensa, puesto que la atención no se puede mantener durante mucho tiempo, porque es una cosa natural, sino dar unas ideas muy sencillas y muy claras sobre los conceptos o sobre los planteamientos que queremos manejar. En este caso, de lo que vamos a hablar es de economía y anarquismo, que siempre se ha considerado el tema económico, o por lo menos actualmente se considera el tema económico como algo complejo y alejado del conocimiento común de la sociedad, puesto que nos quieren hacer creer que la economía es una ciencia compleja, una ciencia oculta, que solamente se puede entender desde el conocimiento universitario, desde el conocimiento intelectual, y que es una disciplina, una doctrina ajena a la sociedad. Cosa que está completamente alejada de la realidad social y de la realidad del mundo del trabajo y de la realidad en general de la sociedad. En primer lugar, yo, antes de continuar con la conferencia, quería insistir en la denuncia del fascismo, en la denuncia del asesinato de ese joven de 16 años que ocurrió el 11 de noviembre del 2007, en la connivencia que siempre el fascismo tiene con el poder político y el poder económico, es decir, con los gobiernos, el Estado y el capitalismo, la connivencia que mantiene con las religiones y especialmente en España con la Iglesia Católica, y cómo desde las órbitas del gobierno, al mismo tiempo que se defendía por cuestiones de patriotismo a un fascista reconocido como es Aznar, ha dado un tratamiento muy diferente cuando fundamentalmente los jóvenes de Madrid han querido responder a una brutalidad y han querido responder a un hecho tan salvaje como es querer que los emigrantes, que las personas, que los trabajadores, por el mero hecho de ser de otro país y querer ejercer su derecho a la vida y su derecho a buscar su vida donde allá decidan, se les tenga que expulsar por organizaciones fascistas. La respuesta a ese hecho racista, la respuesta a ese hecho xenófobo, provocó que a un joven de 16 años le matara un militar que, como todos sabéis, están adiestrados especialmente en el arte de la guerra y en el arte del asesinato. Vaya, en primer lugar, mi más emocionado recuerdo de este joven que con apenas 16 años tomaba conciencia de una realidad social como es la realidad brutal y cruel del fascismo. Una vez dicho esto, voy a continuar con el motivo que nos tenía aquí reunidos, que es hablar de economía y anarquismo, y por supuesto que irá saliendo la relación tan estrecha que tiene todas las cuestiones económicas con nuestra realidad. Es la cuestión económica, es la cuestión social, es la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción, es la cuestión de la explotación económica, de las desigualdades sociales, de las desigualdades económicas, de las injusticias, de la muerte, de la miseria, de la pobreza, de las enfermedades. En definitiva, cuando tocamos un aspecto como es el de la economía, no lo tenemos que ver como una doctrina ajena a nosotros, sino que la economía forma parte y es un pilar básico de la convivencia social. La economía, como su propio nombre indica, es eco, casa, y nomía, administración. Se trata de la administración de la casa. Por tanto, no es una cuestión ajena que necesite grandes conocimientos teóricos para desarrollar un tema o una disertación económica,
no es necesario ir a la universidad para entender de economía, no es necesario tener unos grandes conocimientos para entender de la economía. Tenemos que llegar a simplificar y hacer sencillas las cosas, porque sencilla es nuestra vida y sencillo es el análisis de nuestras condiciones de vida, y eso es la economía. La economía fundamentalmente es todo aquello que se refiere a las condiciones básicas de nuestra existencia. Se refiere al trabajo, se refiere a la vivienda, se refiere al transporte, se refiere a la sanidad, se refiere a la educación, se refiere a todos aquellos aspectos en los cuales nosotros nos desenvolvemos y nos afecta de una forma tan determinante. Es decir, la economía se refiere a el primer paso que tenemos que tener para poder desarrollar nuestra vida, que es lo que se llama la conquista del pan, la conquista de la subsistencia, tener los medios necesarios para poder existir. Sin esos medios necesarios para poder existir, no podemos desarrollar lo que es toda nuestra vida en plenitud. Si todo el día le tenemos dedicado al esfuerzo del trabajo, de buscar trabajo y de luchar por la existencia, difícilmente podemos desarrollarnos como personas, difícilmente podemos desarrollar nuestra personalidad, difícilmente podemos tener posibilidades de desarrollar nuestra inteligencia, nuestra cultura y tener creaciones literarias, artísticas o de cualquier otra índole. Por tanto, cuando vamos a hablar de economía y de anarquismo, vamos a hablar fundamentalmente de la organización política de la sociedad, de la organización económica, de la organización cultural, es decir, vamos a hablar de la vida misma. Y desde ese punto de vista, lo primero que nos salta cuando nos enfrentamos con la realidad es ese conjunto de problemas que vemos. Es el problema de que no hay vivienda, de que no hay trabajo, de que no hay unas ciudades habitables, de que hay unas desigualdades económicas impresionantes, de que hay unas injusticias sociales, de que al mismo tiempo que conviven grandes riquezas y que hay abundancia a nivel mundial, vemos bolsas de pobreza generalizadas, vemos personas que mueren de hambre, de enfermedad y que no tienen incluso accesos a los recursos básicos como pudiera ser el pan o el agua, y al mismo tiempo vemos que otras partes de la sociedad tienen una opulencia absoluta y que incluso dedican esa opulencia al terrorismo de la guerra para destruir países, destruir pueblos, destruir riqueza. Por tanto, el planteamiento que nos tenemos que hacer, en primer lugar, es una profunda reflexión sobre, ante todo este marasmo de injusticias, fundamentalmente con base económica, que impide que el ser humano y las sociedades se desarrollen, es todo este marasmo de injusticias, miseria, guerra y calamidades, ¿en qué entorno político, económico, social y cultural se da? Puesto que las organizaciones políticas, sociales y económicas del mundo no son ajenas a esta realidad. Es decir, la primera reflexión que nos tenemos que dar es que el hambre no surge porque sí, que las desigualdades económicas y sociales no surgen porque sí, que las enfermedades no surgen porque sí, que la miseria no surge porque sí, sino que se da en un medio político y económico determinado. Ese medio político en el que se da tiene una organización concreta que se llama Estado. Ese medio económico en el que se desenvuelven todas estas injusticias tiene un nombre económico determinado que se llama capitalismo. Y ese entorno cultural e ideológico en el que se dan estas situaciones de injusticias tiene un nombre que se llama religión y que se llaman iglesias. Esa trilogía de Estado, capital y religión es la que conforma y es la causa primera de todas estas injusticias económicas, sociales y culturales, de todas estas desigualdades, de todas estas aberraciones y de toda esa destrucción masiva que es la guerra. Por tanto, una vez que nos enfrentamos con esa realidad, tenemos que identificar claramente quiénes son los responsables directos de esa realidad. Y los responsables directos de esa realidad es la organización política, la organización económica y la organización ideológica que la sustenta y que vive de una forma privilegiada en base a la miseria generalizada de la población. Es el Estado, el capital y la religión, con sus diferentes formaciones políticas, sean monárquicas o republicanas, con sus diferentes formaciones capitalistas, sean de mercado, sean de Estado
o sean de Estado y de mercado, junto con las diferentes formaciones religiosas, sean cristianas, católicas, judías, musulmanas o del tipo que sea, los responsables directos de tanta injusticia y de tanta canalla humana. Una vez que desde nuestra óptica hemos analizado primero la realidad a la que nos enfrentamos, porque la vemos y la sufrimos en primera persona. La sufrimos en nosotros mismos porque padecemos esas condiciones de falta de trabajo o de lucha continua por el trabajo, de no tener acceso a la vivienda, a la sanidad y a la educación, o tenerlo de una forma muy precaria. Y lo vemos en los restos de las personas y de las sociedades de una forma mucho más grave, allí donde la miseria es generalizada y donde las muertes por hambre y por enfermedad es una realidad en el día de hoy. Desde el punto de vista del anarquismo, como desde el punto de vista de otras formaciones ideológicas, se ha planteado siempre en la sociedad a lo largo de los tiempos una forma de reacción para superar estas situaciones. Hemos visto los problemas sociales y económicos, los problemas políticos, y siempre ha habido un intento por parte de formaciones políticas de atajar esas situaciones, de reflexionar sobre el sentido de la vida, de reflexionar sobre el sentido de la ética, de la moral, de la justicia y de los derechos humanos, y se ha planteado una solución a esa situación. Uno de los razonamientos teóricos y uno de los planteamientos políticos que se ha planteado solucionar esa cuestión económica, esa cuestión social y esa cuestión moral que existe en la sociedad ha sido el anarquismo. El anarquismo, que como corriente política, como corriente social y económica y cultural se la define y se estructura perfectamente a mediados y a finales del siglo XIX, es ante todo un conjunto de formulaciones sociales, es un conjunto de formulaciones políticas, económicas, que constituye todo ello una visión diferente del mundo, una cosmovisión de la naturaleza diferente, una interpretación diferente de la naturaleza y una interpretación diferente de la vida. Por tanto, el anarquismo no solamente es algo que se plasme en organizaciones como podemos conocer de tipo sindical de la Confederación Nacional del Trabajo con el anarcosindicalismo, CNT, sino que la razón de llegar a existir este tipo de organizaciones sindicales en las que estamos ahora en su sede social tiene un planteamiento que abarca todos los aspectos de la vida. Es una cosmovisión del mundo donde tiene una explicación de la naturaleza, tiene una explicación del universo basado fundamentalmente en el propio universo. Tiene una explicación del mundo y de la naturaleza basada en la propia naturaleza, porque utiliza como método de razonamiento la ciencia, la razón y la lógica. En definitiva, la cultura y el saber, pero un saber científico, un saber basado en la experimentación, un saber basado en el razonamiento lógico. Por tanto, el anarquismo, desde el momento que afirma que la naturaleza tiene explicación en la propia naturaleza, es de las primeras teorías que niega el creacionismo, que niega la idea de la religión, que niega la idea de Dios, que niega la idea de un ser superior. Porque no vamos a olvidar que todas las formaciones ideológicas tienen una coherencia entre su explicación del mundo, si es de origen divino, donde hay una autoridad por encima del ser humano, que justifican después una organización política teocrática, una organización económica dictatorial y una organización cultural basada en esa religión, que es la ignorancia, para que nadie pueda acceder al conocimiento. El anarquismo niega la idea de que la naturaleza se explique fuera de la naturaleza, niega la idea de la religión y la idea de Dios, y por tanto afirma que la naturaleza se explica en sí misma, y lo explica por la ciencia, la razón y la cultura. Eso va a llevarle a que ponga al individuo en el centro del ser humano, en el centro de la sociedad, y que sea ese individuo el que tenga absolutamente todos los derechos, y que toda la sociedad se construya con la base en el individuo. Y es por lo que la afirmación del anarquismo es que el individuo es el que tiene todos los derechos. El ejercicio de la libertad del individuo es lo fundamental, el desarrollo de su personalidad, de su voluntad, de su razón de ser, de desarrollarse en plenitud.
Una vez que afirmamos desde el anarquismo que el individuo es el centro de todo, afirmamos la libertad y construimos la sociedad de abajo arriba. Todas las formaciones políticas, las formaciones sociales, las construcciones ideológicas que se hacen de una organización política como el Estado, o de una organización económica como el capitalismo, o de una organización religiosa como las iglesias, tienen sus ideas, tienen su explicación del mundo, de la naturaleza y del ser humano. Y cada uno es consecuente con ellas. Y cada uno aplica sus formaciones políticas, económicas y sociales en razón a la idea que tiene del mundo y de la naturaleza. El que tiene ideas religiosas explica que todo lo que sucede en el mundo es por obra y gracia de Dios. La acumulación de capital por obra y gracia de Dios. El origen del poder por obra y gracia de Dios. Y los seres humanos son meros siervos de ese ser superior. Esa es la concepción de las religiones, de la Iglesia cristiana y católica, de los musulmanes y de los judíos. Somos súbditos, siervos, y necesitamos que nos gobiernen, nos dirijan, nos explotan, y no podemos opinar. El anarquismo niega todo eso. El anarquismo afirma que la naturaleza se explica en sí misma y que el ser humano está por encima de todo, y construimos la sociedad con la base en el individuo. Esta diferencia fundamental del anarquismo radica en que tenemos que ser muy conscientes de que el mundo está orientado y está guiado por ideas. Los cerca de 6.000 millones de personas que estamos en el mundo nos movemos con ideas. Depende de las ideas que tengamos, el mundo irá en una dirección o en otra. Por eso trabajar el mundo de las ideas, trabajar el mundo de las ideologías es fundamental para que el mundo se oriente en un sentido o en otro. El anarquismo siempre trabajó con unas ideas diferentes de la religión, que es la autoridad, del Estado, que es heredero directamente de la religión y de la autoridad, con una idea diferente del capitalismo, que es la explotación del ser humano, que es la propiedad privada, que es las desigualdades económicas, y con una idea diferente de la cultura y de la educación, que es adiestrar, dirigir y ordenar, porque el anarquismo fundamentalmente creía en el ser humano. Y construye una idea basada en que lo primero es el ser humano y el ejercicio de su libertad, y que todos los seres humanos somos iguales. Nadie tiene más derechos que otros. De ahí lo que luego se traduce en el orden sindical, en el orden político y en el orden reivindicativo del anarquismo, de iguales derechos, iguales deberes, de igualdad económica y de igualdad social, de todos libres pero todos iguales, de igualdad entre hombres y entre mujeres, de igualdad en todos los órdenes de la vida, porque entendemos que todos los seres humanos somos iguales. Esa es una idea moral, es una idea política que única y exclusivamente tiene el anarquismo, porque el resto de las formaciones ideológicas y políticas, ninguno afirma la igualdad en sentido absoluto. Hablan de iguales entre los que están en la misma clase social, iguales entre los gobernantes, iguales entre los parlamentarios, iguales entre los capitalistas, iguales entre los burócratas, pero no hay un concepto de igualdad para todo el ser humano, de que todos somos iguales. Son ideas, son conceptos morales. Eso es la importancia que tiene el anarquismo y que le diferencia absolutamente del resto de las formaciones políticas e ideológicas. Es el principio de la libertad del ser humano, porque el individuo es lo más importante, y es el principio de la igualdad, porque todos los individuos somos iguales. Por eso afirmamos que lo mismo da un individuo o una persona de aquí de Madrid, de Marruecos, del Senegal, de Asia, de América o de donde sea. Es la igualdad del ser humano. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes. En base a todo esto, el anarquismo, con la idea de libertad y la idea de igualdad, va a ir construyendo su planteamiento social, su planteamiento económico y su planteamiento cultural. Construye un planteamiento político porque niega la autoridad, niega el Estado, niega la esclavitud. Porque donde existe autoridad, existe gobierno, existe Estado, y no existe la igualdad ni existe la libertad del ser humano. Hay unos que mandan y otros que obedecen. Hay unos que dirigen y ordenan, y otros que están sumisos. Donde existe el capitalismo tampoco existe igualdad. Hay propietarios y ricos, pobres y desheredados.
Hay inmensas fortunas e inmensas riquezas. No se da el principio de la igualdad. Se dan las clases sociales. Se dan diferentes personas en razón a su origen por el nacimiento y en razón al origen por su familia. No existe la igualdad, son las clases sociales lo que existe. El anarquismo afirma que eso no puede ser y que hay que destruir la sociedad de las clases, que hay que destruir las clases sociales. En base a eso desarrolla su teoría política y su teoría económica y su teoría cultural. La riqueza material tiene que ser para todos, pero la riqueza cultural también tiene que ser para todos y la riqueza moral también tiene que ser para todos. Todas estas ideas son en definitiva conceptos morales que el anarquismo elabora. Son concepciones de ideas sobre el ser humano que el anarquismo elabora a partir de la propia naturaleza. La ética para el anarquismo no está basada en un ser superior, en una religión. La ética para el anarquismo está basada en la propia naturaleza, en el instinto de la sociabilidad. Eso que también estudió Pedro Kropotkin en el libro de la ayuda mutua hacia finales del siglo XIX, y basaba sus principios morales precisamente en el instinto de sociabilidad y en una palabra que luego conocemos todos, que es la solidaridad. Ese principio moral de la solidaridad trasladado a las sociedades, trasladado a las luchas sindicales, es lo que siempre estamos diciendo para que el mundo del trabajo logre salir de la situación que tiene, que es solidaridad, compañero, solidaridad, compañera. Sin solidaridad no hay nada, sin ayuda mutua, sin apoyo mutuo no hay nada. Es decir, que cuando analizamos las formaciones políticas, económicas y sociales, todas tienen sus ideas de funcionamiento y en razón al primer principio, y el primer principio es una idea simple sobre el ser humano: si necesitamos la libertad, queremos ser libres y sobre todo, ¿somos todos iguales o no somos todos iguales?, construimos nuestros proyectos sociales y en base a construir nuestros proyectos sociales construimos nuestros medios para conseguir esos proyectos sociales, y esas son, si se hacen organizaciones políticas para los que tienen formación política, o si construimos organizaciones sindicales como la CNT para los que tenemos un proyecto diferente, sin Estado y sin capital. Y ahí radica que sea importantísimo trasladar y clarificar estas ideas sobre el ser humano y sobre todo estas ideas morales. El principio de la solidaridad es fundamental, pero porque para el anarquismo la moral está basada en la idea de la sociabilidad, que es la idea de la libertad, la idea de la igualdad y la idea del bienestar para todos por igual, sin distinción de ningún tipo. Y todo esto podéis decir, todo esto, ¿qué tiene que ver con la economía? La economía es un aspecto fundamental de nuestra vida. Y en razón al tipo de concepto que tengamos sobre el ser humano, en razón a la consideración humana que tengamos sobre nosotros, así consideraremos la organización económica. El capitalismo no tiene dudas, entiende que las clases sociales tienen que existir, entiende que las diferencias económicas tienen que existir, entiende que tiene que haber ricos y pobres, entiende que tiene que haber propietarios y desheredados. ¿Pero por qué lo entiende así? ¿Cuál es el origen de esas clases sociales? ¿Cuál es el origen de que tenga que existir propiedad, de que tenga que existir injusticias? Porque ¿de dónde procede que unos tengan tantísima riqueza y otros no tengan absolutamente nada? ¿Cómo se puede sostener un régimen basado en la injusticia si no estuviera ayudado de algo que es la violencia? ¿Cómo puede defender a alguien su riqueza y su propiedad si no fuera por medio de la violencia? Luego iré por ese ejemplo, pero ahora voy a poner el ejemplo más cercano que podemos ver todo de por qué la propiedad y la acumulación económica está basada en la violencia. Y con un ejemplo muy cercano, nosotros cuando estamos trabajando y planteamos cualquier reivindicación económica y social en nuestro trabajo, nos planteamos unas formas de lucha. ¿Cuál es la respuesta del capital y cuál es la respuesta del gobierno frente a la lucha de los trabajadores? Las políticas y las policías represivas, los antidisturbios. Eso es violencia pura y dura. ¿Cómo se mantienen los salarios bajos? ¿Cómo se pierden derechos económicos y sociales? Por medio de esa represión, esa violencia de los antidisturbios, que es el arma del gobierno. Eso es lo que está sujetando los sistemas de injusticia económica y social, la violencia del Estado. Porque el origen de la propiedad, ¿cuál es? En el origen de los tiempos, si echamos la vista para atrás en la historia de los pueblos,
¿Dónde surgió el primero que dijo esto es mío y esto es tuyo? ¿Quién fue capaz de decidir que aquella primera porción de tierra era suya o no era suya? ¿Y hasta dónde llegaba la porción de tierra que era suya? Simplemente lo decidió porque tenía más fuerza y más violencia que el de al lado. Y porque con esa violencia y esa fuerza conquistaba y esclavizaba y ponía a su servicio a los que había conquistado y esclavizado. Ese es el origen de la riqueza, ese es el origen del capital y ese es el origen que históricamente ha tenido, por ejemplo, la propiedad de la tierra en España, los latifundios. ¿Cuál es el origen históricamente estudiado que es el origen de los latifundios en España, que es la propiedad de la tierra? La Reconquista. La Reconquista es la violencia, la guerra durante la Edad Media. Y a partir de ahí se mantiene, se hereda y se transmite por medio del sistema de la herencia. Propiedad y herencia van unidas. Es decir, que cuando hablamos de las injusticias de la economía, de las injusticias económicas, vemos que hay que añadir a la economía otro elemento, que es el elemento político. Es decir, el capitalismo como hecho económico no puede existir sin el hecho político que es el Estado. Por tanto, cuando el anarquismo se plantea la lucha contra las injusticias económicas y contra las injusticias sociales, también se tiene que plantear la lucha contra la organización política, contra el Estado. Pero también se tiene que plantear la lucha contra la ideología que sustenta el capital y el Estado, que es la idea de autoridad, la idea de religión, la idea de la división de la sociedad en clases, porque considera que unos tienen derecho a tener y a otros les considera que no tiene derecho a tener. Porque si no, ¿cuál es el motivo para que sin que tengan problemas de conciencia los que dirigen el mundo sean capaces de dormir tranquilos todos los días, viendo que millones de personas diariamente, unos mueren de hambre y de necesidad y otros están en la miseria absoluta, al mismo tiempo que existe la mayor riqueza que puede existir en el mundo y a su vez con la mayor capacidad productiva para poder solucionar todos esos problemas económicos? Sencillamente porque consideran que la sociedad tiene dos tipos de clases sociales. Ellos, los ricos, propietarios y gobernantes con derechos, y nosotros, el pueblo, sin derechos. Somos otra categoría humana. Como dijo un ministro de la monarquía a principios del siglo XX, un tal Bravo Murillo, que además nosotros conocemos bien ese nombre porque es la calle donde tradicionalmente la CNT se manifiesta el 1 de mayo, ese ministro, cuando era ministro de Trabajo con la monarquía a principios del siglo XX, dijo que ellos lo que necesitaban no eran trabajadores formados, ellos necesitaban trabajadores como animales de carga porque lo único que querían era que trabajaran. Ese es el concepto de clase social y es un concepto moral, es un concepto ético de la consideración del ser humano. Aquel que entiende que tiene derechos y aquel que entiende que no tiene derechos. Y eso se está viendo ahora de una forma trágica en la actualidad, hoy, ayer, antes de ayer y se verá mañana, con todos los desplazamientos de población, con la emigración. Aquellos trabajadores que por estar en un sitio tienen derecho y aquellos otros trabajadores que por estar en otro sitio no tienen derecho. Y si intentan acceder al derecho de la vida, que no están planteando ninguna otra reivindicación que el derecho básico a la vida, la pierden en el camino, se les expulsa o se les tiene en condiciones infrahumanas o no se les da los más mínimos derechos, incluso ni de reunión, ni de asociación, ni de sindicación, ni de ningún tipo. Volvemos al concepto moral de que los que dirigen y gobiernan la sociedad consideran que hay dos categorías de seres humanos: los que tienen derecho y los que no tienen derecho. Y es un concepto moral aberrante, absolutamente aberrante, injusto, y que cualquier persona con conciencia y con una idea de la dignidad del ser humano no puede permanecer impasible ante él. Esa es la gran denuncia que el anarquismo hace de la sociedad capitalista, estatal y religiosa, la división de la sociedad en clases. No entendemos por qué tiene que haber categorías sociales diferentes. Es la afirmación moral del anarquismo de que todos somos libres, todos somos iguales, todos somos dignos y todos tenemos derecho a desarrollar nuestra vida en completa libertad. Y en base a ese principio, el anarquismo construye su economía.
construye su organización política, su organización cultural y social. Construye una organización política sin Estado, basada en el federalismo. Construye una organización económica sin capitalismo, basada en el comunismo libertario. Construye una organización cultural basada en la ciencia, la razón y la cultura. Y construye una concepción moral del ser humano de igualdad y basada en el instinto de sociabilidad, que es la solidaridad, que es el apoyo mutuo, que es la ayuda mutua. Esos conceptos hacen que el planteamiento económico del anarquismo sea un planteamiento económico muy sencillo. Y el anarquismo tradicionalmente ha venido definiendo la economía de esta forma. Es el estudio de las necesidades y deseos del ser humano, necesidades y deseos, aquello que necesitamos y deseamos para la vida, y la forma de satisfacerlo con el menor empleo de recursos humanos y materiales, puesto que no hay por qué derrochar ni malgastar los recursos de la naturaleza, y todo ello en armonía y en equilibrio con la naturaleza, porque en definitiva se trata de administrar bien la casa sin destruir la casa. Se trata de que cada uno aportemos según nuestras posibilidades y que cada uno recibamos según nuestras necesidades. Se trata en definitiva de organizar la sociedad de una forma diferente, pero en todos los aspectos. En el aspecto político, porque no se trata de gobernar las sociedades, se trata de organizar las sociedades. En el aspecto económico, se trata de administrar las cosas, no de explotar al ser humano. En el aspecto cultural, se trata de la ciencia y de la cultura, no de la religión y del engaño. Y en el aspecto moral, se trata de desarrollarnos con dignidad todo el ser humano. En definitiva, vemos que el anarquismo construye un todo coherente en su formación política y económica. Y sobre todo, el anarquismo, cuando plantea esto, está planteando la superación de todos estos problemas sociales, de miserias, de guerras, de injusticias, de clases sociales. En definitiva, está planteando una sociedad diferente, una sociedad nueva, pero para eso necesita un ser humano diferente, necesita una organización diferente y necesita una moral diferente. En definitiva, necesita empezar a construir un mundo nuevo, pero lo necesita construir con lo que tenemos en la actualidad, lo necesita construir con el material que tenemos ahora, con las sociedades que tenemos ahora. Necesita ir prefigurando aquí y ahora esa sociedad del porvenir. Necesita ir aplicando esas ideas de libertad y de igualdad aquí y ahora. Y la forma que el anarquismo ha visto de desarrollar esa nueva sociedad aquí y ahora es con la organización social que el anarquismo ha denominado sindicato y que en concreto ha denominado el anarcosindicalismo, que son las ideas del anarquismo llevadas al mundo del trabajo, que es la organización de los trabajadores por medio de la CNT. Y desde luego eso ha dado, desde el punto de vista del anarquismo y de la economía anarquista, un vuelco total en la concepción económica de las cosas. Y el gran planteamiento económico que hicieron los anarquistas tuvo una realidad práctica, tuvo una realidad social, que fue las colectividades libertarias de la España de 1936. Fue lo que teóricamente llamábamos todos el comunismo libertario. El comunismo libertario tiene sus antecedentes en todas las formulaciones teóricas que los intelectuales del anarquismo hicieron en el siglo XIX. Tanto Proudhon, como Bakunin, como Kropotkin, como Malatesta, como Reclus, fundamentalmente Pedro Kropotkin, a través de sus obras El apoyo mutuo, Principios de la moral anarquista, La sociabilidad, la solidaridad, La conquista del pan y Campos, fábricas y talleres. Y fundamentalmente se desarrolló a través del Liceo Reclus, esa expresión que todos conocemos también de la anarquía es la máxima expresión del orden, pero se plasmó con una obra muy pequeñita, pero muy clara y sencilla, del compañero Isaac Puente, definida como el comunismo libertario, que sirvió de base para que el cuarto congreso de la CNT del 1 de mayo de 1936 hiciera el dictamen del concepto confederal del comunismo libertario, donde definía en muy poquitas páginas, en 6 o 7 páginas,
lo que era la construcción teórica del comunismo libertario y que después además se llevó a la práctica después del 18 de julio de 1936 como respuesta de todo un pueblo a un golpe de Estado fascista, que fue lo que después se conoció como las colectividades libertarias, y donde millones de personas, por primera vez en la historia, lograron vivir en un sistema económico sin capitalismo y sin Estado, sin propiedad y sin clases sociales, sin salario, sin esclavitud, y que organizaron ellos directamente la producción, la distribución y el consumo con una base de igualdad y con una base de libertad, y al mismo tiempo que hacían un esfuerzo de enfrentamiento, de guerra a un fascismo. Es esa obra del comunismo libertario que está basada en dos características fundamentales. Toda la base del concepto del anarquismo que tiene sobre la economía y que resume muy bien esa obra del comunismo libertario de la CNT y de Sac Puente, se resume en un principio que ya había anticipado anteriormente Pedro Kropotkin en su libro de la conquista del pan, y es lo siguiente: de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Es una expresión de una solidaridad y de una belleza ideal social impresionante, que cada uno aporte según lo que pueda y que cada uno reciba según lo que necesite. Es la máxima expresión de la solidaridad, porque es la máxima expresión del concepto humano, de la generosidad y de la moral humana. Esas ideas de libertad, de igualdad y de ética diferente es lo que ha hecho que el anarquismo se haya podido desarrollar y que el anarquismo, sobre todo, haya podido construir un concepto diferente de la interpretación de la historia, de la interpretación de la naturaleza basada en la propia naturaleza, una interpretación diferente del ser humano, de las sociedades, y que tenga un proyecto completamente diferente de lo que ha existido en la sociedad, que es acabar definitivamente con la idea de autoridad, la idea de explotación, la idea de desigualdad, la idea de la mentira que es la religión, e implantar en su lugar la idea de la libertad, la idea de la igualdad y la idea del razonamiento y del conocimiento, pero siempre para todos por igual. Es la grandeza de las teorías de la igualdad, y en ese aspecto es donde el anarquismo ha logrado ser original, fundamentalmente en otro aspecto, en las herramientas de lucha, en las herramientas de organización de la sociedad para transformarla, que era en el anarcosindicalismo. Es el concepto de la coherencia de medios y fines, es el concepto de que el fin no justifica los medios, es el concepto de que la educación a la libertad, la organización de la libertad y de la igualdad se hace por medio de la libertad y de la igualdad, que no hay saltos en el vacío. Es lo que le diferencia fundamentalmente del resto de planteamientos políticos que afirmaban que había que ir por la vía política, por la vía de la conquista del poder político, por la vía de la conquista del Estado, para desde el poder político poder transformar la sociedad y poder llegar al objetivo común del socialismo, de esa gran familia socialista que al final era la sociedad anarquista, la sociedad de la anarquía, la sociedad sin clases sociales, que era el objetivo común de todos los socialismos. La grandeza que ha tenido el anarquismo es que todas aquellas formaciones políticas que fueron por la vía de la conquista del poder político han reproducido al final las clases sociales. Han reproducido, como en Rusia, las clases dirigentes y las clases dirigidas, las clases ricas y las clases pobres, por poner un ejemplo. Y la única organización que no reprodujo eso, por haber aplicado una coherencia de medios y fines, por haber identificado los fines y los medios, fue la obra constructiva de la Revolución Social Española del 36 con las colectividades libertarias. Esa es la gran obra económica, esa es la gran aportación del anarquismo a la economía, esas colectividades libertarias que lograron poner en práctica que se puede organizar la sociedad sin Estado, se puede organizar la sociedad sin capital, sin propiedad, sin salario, sin esclavitud, y que se puede organizar la sociedad desde la base de las necesidades del ser humano y no desde las bases de la especulación y el beneficio de una minoría, que se puede organizar la sociedad desde lo que realmente necesitamos para poder desarrollar nuestra personalidad, para poder ser libres. Desde ese punto de vista es por lo que yo quería que esta charla o esta conferencia tuviera este título, Economía y Anarquismo, porque si no entendemos las razones profundas
de la cuestión económica, que es muy sencilla, si no denunciamos la maraña terminológica en la que nos quieren hacer creer en la que consiste la economía y el capitalismo, para que no podamos criticarla ni enfrentarnos a ella, difícilmente podremos avanzar en la solución de los problemas económicos y sociales. Quería hacer esta disertación de economía y anarquismo desde una forma que no entrara mucho en los aspectos económicos, por lo que pudiera ser de complejo, que no tiene ninguna complejidad, porque como hemos visto, la economía no es ni más ni menos que el estudio de nuestras necesidades y deseos, la forma de satisfacerlos con el menor empleo de recursos humanos y materiales, en armonía con la naturaleza, y donde cada uno aportemos lo que podamos y cada uno recibamos según lo que necesitamos. Esa es la gran grandeza de la definición económica del anarquismo, algo muy simple. Todo lo demás es organizar la sociedad para dar satisfacción a esta situación. Y ahora, si analizamos un poquito el capitalismo con esa maraña de conceptos que nos quieren hacer creer, le vamos a diseccionar por sus hechos, le vamos a diseccionar por sus manifestaciones. El capitalismo concentra grandes riquezas y grandes pobrezas, pero a la vez el capitalismo concentra fundamentalmente lo que es la razón de ser del capitalismo. La razón de ser del capitalismo es la destrucción. El capitalismo no se entiende sin la destrucción. Destrucción de los recursos humanos, en primer lugar. Destrucción de la naturaleza. Y en tercer lugar, la destrucción terrorífica que supone las guerras. El capitalismo periódicamente y de forma continuada destruye los pueblos, destruye los países, destruye las sociedades y piensa que hay que reconstruirles. Y en ese ciclo de construcción, destrucción, muerte, guerra y asesinato es donde el capitalismo se desenvuelve. Porque si hiciéramos un ejercicio teórico de reflexión de cómo sería en estos momentos la humanidad si no se hubiera producido continuamente esas guerras económicas por enfrentamientos entre los dueños del capital, que han destruido periódicamente cada 10, 15, 20 o 30 años, han destruido sistemáticamente el mundo desde hace miles de años, ¿cuál sería el nivel de riquezas que habría ahora en el mundo? Sería impresionante, pero absolutamente impresionante. Pero a su vez, ¿cómo ordena el capitalismo los medios de producción para satisfacer necesidades de los pueblos? No las ordena los medios de producción para satisfacer necesidades. Ordena los medios de producción para una minoría privilegiada. No le importa que un Bill Gates acumule riquezas para sus próximas 1.500 millones de generaciones, al mismo tiempo que hay 3.000 millones de personas en el mundo que no tienen nada. No le importa ordenar eso así. Es decir, el capitalismo ante todo es la injusticia y es la destrucción de los recursos humanos, naturales y sociales. Porque ahora imaginemos que ordenamos la economía desde el punto de vista de satisfacer necesidades y deseos. Y lo ordenamos desde el punto de vista de lo que realmente necesitamos, que es vivienda, ropa, alimentos, transporte, educación y sanidad. Y utilizamos todos los recursos disponibles para ello, sin todas esas capas parasitarias que hay en la población de burocracia, de gobiernos, de industria armamentística, de destrucciones masivas. Ordenar todos esos recursos para las necesidades, ¿qué significaría? Que el mundo tiene capacidad más que suficiente para que no exista ningún problema de hambre, ni de miseria, ni de enfermedad en el mundo. Y a su vez, si todos trabajáramos, a su vez, todos trabajaríamos menos y podríamos dedicarnos realmente a lo que se trata en esta vida, que es al desarrollo de nuestra personalidad, al disfrute de la vida, al ejercicio de nuestra libertad, que no es ni más ni menos que la capacidad nuestra de desarrollarnos personalmente con toda nuestra riqueza, dejando muy poquito tiempo a esa labor de la conquista del pan diaria, de tener nuestras necesidades cubiertas, cuando ahora todos estamos dedicando el 90% de nuestro esfuerzo a ese cubrir las necesidades materiales inmediatas, para muchas veces no lograrnos y tener siempre la angustia y la preocupación de si podremos seguir continuando teniéndolas. Esta es la aberración del capitalismo,
Esa es la aberración de la organización política que le cobija el Estado, y esa es la aberración de la ideología, de esas ideas que le sustentan, que son las religiones. Frente a eso, el anarquismo ha construido una economía, que es el comunismo libertario, que son las colectividades, porque, como he dicho antes, no se trata de gobernar, sino de organizar. No se trata de explotar, sino de administrar. Y no se trata de mentir y de engañar, sino de cultivarnos y desarrollarnos como personas, como seres libres, como seres dignos y, sobre todo, como seres iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Yo no me voy a extender más porque entiendo que con estas pinceladas que se han dado, y sobre todo en las aportaciones que hagamos ahora todos, es donde va a estar la riqueza, porque la gran creación del anarquismo, que basaba ese comunismo libertario en 3 pilares básicos, que era el individuo, que era la comuna y que era la federación, si realmente lo hacía así es porque entendía que la aportación individual es importante, pero que la aportación de todos en la asamblea, en donde estuviéramos, era mucho más enriquecedora que la aportación que una persona a nivel individual pudiera realizar. Y desde ese punto de vista, y siendo coherente con eso, es mucho más interesante ahora la aportación que podamos hacer en todos que no la aportación que yo pudiera seguir haciendo a nivel individual. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Nada, vosotros, no hay de qué. Y como tú decías, que nada, pasamos a un turno de intervenciones. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Tengo varias preguntas. Una de las últimas cosas que me quedé es que hay una teoría que dicen que, por ejemplo, el capitalismo necesita la guerra para subvencionar su industria. Que si no existieran guerras no podría seguir desarrollando su industria y tendría al decrecimiento y a desaparecer. Es decir, el capitalismo es la competencia, el capitalismo es la lucha por los mercados, el capitalismo es la destrucción de todo lo que él no pueda acaparar. El capitalismo es la hegemonía. De hecho, siempre se ha dicho que el capitalismo, a nivel interno del Estado en el que se desenvuelve, quiere siempre el monopolio, y a nivel externo del Estado en el que se desenvuelve, quiere el imperialismo económico. Por tanto, el capitalismo siempre tiende a producir guerras, porque lo que quiere siempre es la conquista de más medios de producción, y porque el capitalismo, para poder existir, necesita destruir, puesto que toda la capacidad productiva que tiene, y sobre todo el ansia y el afán de riqueza de quien dirige el capitalismo, no tiene límites. Y cuando ya ha acaparado absolutamente todo dentro de un marco nacional, que sería un capitalismo nacional, ha provocado lo que históricamente hemos conocido como los imperios, la conquista del mundo, el imperialismo, y lo que ahora modernamente se llama la globalización, que no es ni más ni menos que el nombre del imperialismo puesto en terminología actual. Imperialismo y globalización es lo mismo. Bueno, que no estoy de acuerdo con el enfoque que has hecho. En principio ni siquiera considero que haya un derecho natural. O sea, se lo reprocho tanto a la Iglesia Católica como a todos los que lo fundamentan como precisamente esa dinámica produce la destrucción. A mí me gustaría intervenir porque yo pienso que a nivel tanto político como económico el anarquismo realmente no es un porvenir, sino que es algo
pasado, porque durante millones de años la humanidad completa vivió en un sistema político y económico anarquista, como fue durante el Paleolítico, en el que la economía se basaba no en el mercado ni en la redistribución, sino en la reciprocidad, pero no por un altruismo, una generosidad, es decir, a cada uno según su necesidad o cada cual que aporte lo que pueda, sino porque solo el hecho de no poder acaparar suponía que el compartir era más, en cierto modo, egoísta o inteligente, porque si se te da a ti bien el día, hoy tienes, pero lo que tienes no lo puedes acaparar ni conservar. Si no lo comes, te has quedado sin ello. Entonces, es mucho más práctico compartirlo y que cuando te dé bien el día, comparta contigo. Pero también en ese sistema, digamos, poco desarrollado tecnológicamente, sí que es cierto que todo el mundo aporta por igual, solo con diferencia de edad o de género, porque el saber no está tan diversificado como hoy en día. Y por otro lado yo veo también que está el tema del poder acaparar, que yo ahí, por ejemplo, José Luis, estoy de acuerdo contigo, aunque yo lo matizaría, que no es que la propiedad la inventó una persona, sino que yo pienso que el hombre aprendió a cultivar y los primeros que dijeron que inventaron la propiedad no fue individual, fue colectiva, dijeron este trozo de tierra es nuestro, porque nosotros lo hemos arado, lo hemos sembrado, lo hemos tal. ¿Qué pasa? Que mientras el hombre cultivó cosas que no podía acumular, pues no pudo entrar en esa dinámica de acaparar. En el momento que empieza, sobre todo, a cultivar el cereal y empieza a poder acaparar, es cuando unos pocos empiezan a controlar la violencia por medio de lo que hemos visto en la calle mismamente. La policía controlada por el Estado pues no te impide que llegues a la Puerta del Sol si tú no te identificas, te cachas, etcétera, etcétera, que yo pienso que es más antiguo, que mucho más antiguo que el capitalismo, porque, por ejemplo, el tema, como decía el compañero, el tema del Estado existía en el Imperio Azteca y no existía capitalismo, pero que sí existía una jerarquía, sí existía una explotación más, a lo mejor, de lo que a nuestra cultura sería, por ejemplo, el feudalismo más similar. Yo pienso que el capitalismo es una evolución, un refinamiento del sistema de economía, de división, puede ser de clase, de estamento, pero en el que hay unos abajo y otro arriba, como muy bien has dicho, porque el que está arriba ha podido acaparar y ha podido pagarse a sus perros guardianes para controlar. Pero no sé, a lo mejor es que soy un poquillo friki, ya todo se me hace viendo teoría, pero yo pienso que la dominación económica es mucho más antigua que el capitalismo. Sino la variación también, yo pienso, de lo que fue, por decirlo entre comillas, el anarquismo primitivo, a la idea que también nosotros tenemos, es la que has indicado, es la moral. En esos tiempos antiguos, todos se consideraban iguales, pero no como todos los individuos somos iguales, sino como todos los seres individuos pertenecemos por igual a la colectividad. Y por eso todos somos iguales, porque la aportación de todos es importante y todos somos necesarios. Hoy en día también, pues jolín, yo pienso que también pensando cómo ese sistema político y económico desapareció y los por qué, yo pienso que a nosotros también nos puede ser útil de cara a cómo crear un nuevo sistema político y social y económico que sea justo, pero a la vez que moralmente también sea justo para los individuos, porque una vez que nosotros hemos aprendido a ser individuos y no solo un ser individuo del grupo, renunciar a ellos, que yo pienso que es impensable. Sí, yo es una motivación, efectivamente.